El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para usted poner su caridad en esas manos, manos no pecaminosas, manos sin fines de lucro, libres de advertencias. Y esa es una institución seria. Seria y manejada por gente muy seria, de cristianísima formación. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución, regentada por la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Ancho ánimo de servicio a la comunidad, al prójimo, a jóvenes en alto riesgo, para formarlos como verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar esta sesión de hoy. Bueno, Manegonte González. Manegonte es un hombre que siempre está al instante. Anoche hubo un sismo de 4.5 grados en la escala que mide la magnitud de estos fenómenos. Y Manegonte inmediatamente me pasó la información y a los demás amigos que él tiene y que le sirve esas informaciones tan rápido, porque en minutos ya ese servicio de los Estados Unidos sismológico, esa gente son extraordinarios. 4.5, 116 kilómetros de profundidad, y el punto donde se captó esto es el puerto. Eso es San José de los Llanos, por ahí de San Pedro de Macorís. Pero con esa precisión, señores,
bueno, de relojero suizo, como dice. Bueno, una magnífica información y además un susto. Un susto pero sin luto, porque hasta ahora no se han reportado daños de ese sismo que fue, o seísmo, como dicen también, no sé, de 4.5 grados en la escala. Entonces, gracias a Dios que pasamos ese susto sin luto, porque esos terremotos, señores, como han pasado en Haití ahí, que en la misma isla nuestra, que es una isla pequeña, y uno cuando esta tierra tiembla aquí, con estas experiencias que hemos pasado, o que hemos visto, porque ni siquiera lo hemos sentido, esos gravísimos terremotos que se han presentado en Haití, y nosotros aquí no lo hemos sentido, a pesar de ser una isla tan pequeña como esta, que pudiera sentirse. Pero este de 4 en edificios altos se siente más, y me imagino que la gente se preocuparía anoche con esas remecidas de 4.5 en esa escala, no sé. Pero gracias a Dios salimos ilesos de esa mala experiencia, pero es la naturaleza la que se comporta así. Y eso, desde que el mundo es mundo, hay sismo. Pero hay una plaga que a mí siempre me ha preocupado, pero uno aquí habla y no a mí, sino a muchísima gente en este país, principalmente los medios de comunicación que siempre, los escritos, que siempre han denunciado y han advertido sobre ello. Me refiero al dengue. La semana pasada hablé del dengue y malaria y todas esas enfermedades provocadas por mosquitos. Y vimos hoy en la prensa 14 niños ingresados en el Robert Reed por dengue. Entonces, el dengue es una enfermedad que ya nosotros sabemos lo que hay que hacer. Las comunidades, las personas. Pero a pesar de eso, siempre hay que mantener esas campañas. Y no he visto las autoridades de este gobierno se han ocupado de la pandemia y no ha habido, parece, un interés en esas enfermedades de atenderlas, de avisarle a la gente y advertirle que el dengue está ahí y que mata y que enferma gravemente a la gente. Entonces hay que, además, aquellas campañas, señores, que yo siempre he hablado de esa campaña, la campaña de Trujillo y Balaguer, porque esos son los dos malos. Pero entonces, esos dos malos, que uno sí era malo de verdad, pero era eficiente en su trabajo también como gobernante, porque Trujillo pudo haber tenido todas las cosas malas propias de un cerebral como él, pero en su régimen hubo muchas cosas buenas que se hacían con seriedad y con deseo de que la gente no se afectara, porque esas campañas de malariología, por ejemplo, eran campañas excelentes. Y entonces, con la obligatoriedad de hacerla, no por parte de la autoridad, sino de la gente que iba a recibir el servicio, cómo tenía que comportarse la gente, que cuando decían que iban a esa fumigadora, todo el mundo recogía sus tiestos y preparaba su casa para ser bañada, literalmente hablando. Había que bañar la casa, pero se erradicaron esas enfermedades. Entonces, el gobierno dominicano, el Estado, siempre mantuvo la división de malariología. Y siempre esas campañas estaban al día y las autoridades atentas a ella. Y más con la mala influencia que tenemos de esa penetración haitiana aquí, que es histórico que esa población no tiene las atenciones en su país. Y esas enfermedades, cuando ellos cruzan para acá, la traen. Enfermedades transmisibles. Un mosquito pica a un haitiano que está enfermo de malaria y ese mosquito, que no tiene que ver si el dominicano puede ser rubio, y le pica, y ese viene ese transmisor de enfermedades y transmite la enfermedad. Y entonces,
esas campañas, yo no sé por qué los gobiernos se descuidan. Porque está bien que estamos en esta pandemia, pero no podemos descuidar cosas que son manejables y que ya hay la experiencia para que esos programas funcionen. Pero hay dengue en Baní, hay dengue en Azo, hay dengue en San Cristóbal, hay dengue en el Cibao, hay dengue por todos los lados, ya hay dengue. Mientras tanto, o duermen las autoridades o entienden que no es peligro. Lo que tienen que ver con esas campañas de fumigación para tratar de controlar este mosquito, porque uno sabe que es difícil erradicar eso, pero se puede erradicar. Lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo y dedicarle experiencia y autoridad, qué sé yo, credibilidad a las campañas. Pero esas cosas yo creo que debiéramos estar superando eso. Igualmente con el COVID, ahora mismo el COVID. Aquí hay gente que entiende que ya que eso pasó. La gran mayoría de las personas que están en las calles y en los restaurantes y en las plazas y en los supermercados entienden que ya eso pasó. En los supermercados se guardan algunas reglas con la mascarilla, pero aquí hay sitios, muchísimos sitios donde la gente no usa las mascarillas. Es más, como se dice, se ve ridículo. A veces usted piensa que es ridículo en ambientes donde hay personas que están tomando trago, almorzando, cenando, comiendo, qué sé yo, o compartiendo. Y si usted llega con una mascarilla, usted se siente mal. Porque nadie la usa la mascarilla, ni los camareros la usan. Entonces, hay diríamos, una dejadez con estas cosas. No se aplica a la autoridad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay gente muriendo. Y hay gente muy enferma. Y entonces yo vi una cifra ahí y tengo amigos. Yo tengo una amiga, la esposa de un amigo mío que estimo mucho, que está en estado crítico por el COVID y entubada. Y entonces, eso no ha pasado. Entonces la gente aquí está actuando como que ya eso pasó. Y la autoridad ha dejado que las cosas sigan así. Y no se está reprimiendo con ciertas, diríamos, con ciertas exigencias a los establecimientos comerciales, qué sé yo, o en la calle misma. Yo me imagino los carros públicos y la guagua, ¿y cómo será esto? Y ese metro. Eric, bájame un poco la voz, por favor. Entonces, esas cosas, yo no sé cómo que la sociedad dominicana está como, no sé, como adormecida, nadie protesta, nadie dice más nada, si no salen en los periódicos, nada, y la gente se para adelante, siguen para adelante como nada. Entonces, aquí, yo no sé, sigue la providencia cuidándonos, pero no vamos a vivir de la providencia todo el tiempo sin ayudar a la providencia, hay que ayudar a Dios. Bueno, y hablando de Dios, ahora, déjame cambiar hablando de Dios. Pero yo vi unas declaraciones del Papa Francisco, que yo no sé si el Papa Francisco, yo creo que el Papa Francisco tiene un proyecto que solo él conoce, pero que uno no sabe cuál es. Pero esas posiciones del Papa son tan raras. Esas expresiones también muchas veces. El Papa hizo un comentario de la curia romana. Dice él que estando operado por un problema que tuvo en los intestinos, unos divertículos, creo que eran algo así, pero con la edad del Papa se pensó que el Papa ya no se paraba de ahí. Entonces, eso lo dice el propio Papa, que hubo reuniones del cónclave de cardenales para escoger un Papa, porque entendían que ese señor no se paraba de ahí y que ya ese era los finales del Papa Francisco. Entonces el Papa Francisco denuncia esa especie de trama. Óigame, y así es que anda el Vaticano.
Oigan que, oigan el propio, vamos a buscar dónde fue que el Papa Francisco habló de esto, señores. Eso es una trama, una verdadera trama. La iglesia teme a la diversidad sexual. Eso también es parte de las expresiones de él, pero citó las dificultades de la iglesia para entender que las parejas en segunda unión ya no están condenadas al infierno. Eso era una de las cosas, o diríamos de las exigencias de la iglesia, más conservadora de la iglesia, el divorcio o el segundo matrimonio y esas cosas, igual que la eutanasia. Dice, ahora hay una eutanasia. ¿Cómo fue que le llamó el Papa? Sí, o sea, que para eliminar a los viejos, planeada. Como este caso con el virus, descarten a los viejos y protejamos a los más jóvenes. Denle la cama al más joven y despachen el viejo, y acabaron con los viejos de Europa. Esa eutanasia inducida. Entonces, es una especie de intriga. Yo le llamo así. Es mejor llamarle, eso es una intriga en el Vaticano. Esto de que el Papa señala que hubo reuniones secretas para organizar el cónclave de los cardenales. Entonces, dice que es una vía, digo yo, una vía oblicua en el Vaticano, porque como la gente como saboreando la desgracia del Papa que estaba operado y esos cardenales, pero y así que se juega ahí. Yo recuerdo que cuando el Papa Benedicto XVI llegó a Roma, al Vaticano, o al papado, porque ya él era un hombre del Vaticano, pero llegó al papado y dijo que había encontrado una viña realmente destrozada por jabalíes, que eso fue lo que él encontró en el Vaticano. Y eso fueron unas expresiones muy duras del Papa Benedicto XVI. Entonces, este Papa, el Papa Francisco, que yo he dicho que es un Papa rojo, un Papa chavista, fidelista, porque el Papa fue a Cuba, señores, y obvió reunirse con los débiles, solamente se plegó a los fuertes. A Fidel Castro fue a verlo, enfermo Fidel Castro fue a verlo, a rendirle, a orarle. A un poder corrompido como ese poder cubano, dictatorial, de 60 años de dictadura, y el Papa feliz. No es el Papa, es la Iglesia. Es la Iglesia católica entregada a un régimen dictatorial. Allí fue el Papa Francisco, y ni siquiera tuvo la cortesía o el valor de recibir a la hija de Osvaldo Payá, creo que fue, y a las damas de blanco, a los disidentes de Cuba, gente que están en proporciones realmente siderales con respecto a la fuerza, al poder del gobierno cubano. Los disidentes, como se dice vulgarmente, a manos peladas, luchando contra un régimen de 60 años, un régimen comunista. Y el Papa ni siquiera se dignó en recibir a esa gente. Eso fue el Papa Francisco, que yo, Manuel Fermín, con todo el respeto a esa dignidad. Pero el Papa es un hombre chavista, fidelista, rojo, peronista. Yo lo digo así, porque ese comportamiento que él tiene, entonces, como jesuita, la iglesia, pienso yo, que este hombre tiene algún plan, que tal vez nada más lo conoce él mismo. Porque es que el Papa ha hecho muchas declaraciones raras con los matrimonios está bien, dice, no apoyo el matrimonio, pero la vida hay que entenderla así, que puedan ser llevadas amigablemente, familiarmente, que se puedan juntar, que puedan vivir unidos, y que la iglesia tiene miedo, que la iglesia no puede tener miedo a esas situaciones humanas. Asusta acompañar a la gente con diversidad sexual, dice el Papa, que la iglesia, a los católicos, que se asustan al acompañar a gente con diversidad sexual. Entonces pregunto yo, pues Dios se equivocó.
Si yo estuviera al lado del Papa, yo le preguntara, Papa Francisco, pero Dios se equivocó. Porque Dios no hizo un bisexual, hizo a Adán y a Eva. Pero no le metió en el medio a uno de diversidad sexual, como dicen. O sea, eso es una situación que la iglesia siempre ha manejado esas cosas con, qué sé yo, con ese criterio de fe y de religión. No meterse mucho en esas cosas. Porque no es porque es por desconocimiento, porque la iglesia tiene científicos ahí. Pero es que hay temas que es mejor dejárselo a los laicos, como dicen, dejen eso tranquilo. Pero es que el Papa dice las cosas en forma tan abierta, así, que llama la atención. A mí, por lo menos como católico, me llama la atención. La tentación de volver atrás, una idea que coloniza la mente, de colonización. La vida nos da miedo, la libertad nos asusta. Entonces, yo no sé si es que el Papa, digo yo, el Papa tiene ese proyecto, un proyecto de él, que lo conoce él solo, una especie de máscara. Y eso sería, bueno, como el Papa es un hombre ya de edad muy avanzada, o no tan avanzada, para que él luce más viejo de lo que es. Pero cuando ese Papa pase su papado, yo sé que se van a conocer muchas cosas internas del Vaticano, íntimas del propio Papa Francisco, porque es que el Papa Francisco ha hecho muchas declaraciones que no son propias de un papa. Él ha sido un papa muy especial porque ha dicho cosas que yo recuerdo que incluso liberó a una señora que había tenido un problema de aborto, un aborto. Y él llegó a justificar ese aborto. Que bueno, que la señora abortó porque bueno, un problema muy serio y qué sé yo, pero que no se podía abandonar esa feligrés, que había que recogerla la feligrés, y bueno, y eso es entendible. Pero con este asunto del matrimonio, está bien que no han apoyado abiertamente los matrimonios gays, como se le llaman, pero fíjense cómo se queja de que la diversidad sexual, que hay que respetarla, amarla y convivir con ella familiarmente y todo eso. Serias declaraciones del Papa Francisco, no hay duda de ello. Ojalá la iglesia más luego pueda superar cualquier problema que haya de malos entendidos, porque otra de las cosas que yo, leyendo algunas opiniones de jesuitas, pero esa es una congregación que ya ha planteado ante el Vaticano que puede ser revisado el celibato. La única congregación que se ha atrevido a hacer un planteamiento hacia lo interno del Vaticano es esa congregación jesuita. Y como el Papa es jesuita, digo yo, ¿será parte de ese proyecto o tendrá un proyecto de él solo, que solo lo conoce él? Porque miren, denunciar esas intrigas tan complicadas que son esas intrigas vaticanas, porque esa curia romana, señores, ha vivido, como dicen, enfurecida con el propio Papa Francisco. Y el Papa Francisco lo sabe y lo dice y lo denuncia. Fíjese cómo denuncia eso, de que esos cardenales estaban como celebrando su desgracia, la desgracia de la operación que hubo que hacerle al Papa Francisco. Pero esos son temas de la iglesia y de eclesiásticos muy avanzados, gente de muchos conocimientos de lo que es la vida eclesiástica, la vida de la iglesia, y esa cosa uno todavía, como decimos, con esta
supina ignorancia que nosotros tenemos en estos temas, es mejor no opinar de esas cosas. Vámonos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer nosotros hacíamos referencia a que el gobierno no se deja aconsejar. Y hablo del gobierno, pero hay que hablar del presidente. El presidente evidencia su bisoñez, porque aunque tenga un buen desempeño, todavía hay debilidades propias de su bisoñez para dirigir el Estado. Y ese tipo de gobernante, piensa uno, que debe tener asesorías, oír consejos, o como se dice, oír los Salomones. No oye Salomones. El presidente hasta ahora no sabemos quiénes son sus consultores o la gente a quien él le pide opinión. Tal vez lo hace en forma muy discreta, no se sabe. Pero el doctor Marino Vinicio Castillo, que tiene experiencia acumulada, que es un tesoro, porque imagínense, vivir los años intensamente como ha vivido Marino Vinicio Castillo, con esa rectitud de juicio, de razón y de palabra, como yo he dicho. Experiencia, repito, basta. Una memoria de la República. Marino Vinicio Castillo. Memoria viva de la República. El doctor Castillo, en asuntos de drogas, en asuntos de narcotráfico, de narcopolítica, de geopolítica, de regionalidad, de todas esas interconexiones de los poderes fácticos y no fácticos, reales y no legales, vamos a llamar.
de todas esas políticas, esas intrigas incluso de agencias persecutoras del crimen de los Estados Unidos y del área, porque ha convivido esas experiencias en reuniones, en asambleas, bueno, en todos esos asuntos. El doctor Castillo ha logrado tener una experiencia acumulada y además con tantas advertencias a un problema que hoy tenemos agravado y que no le hicimos caso. En tiempos en que era fácil tomar medidas drásticas para evitar que esto se agravara a los niveles que está el agravamiento del narcotráfico y el microtráfico y el macrotráfico. Y las consecuencias que se derivan de ese microtráfico. Primero del macrotráfico que paga con droga y esa droga hay que comercializarla aquí, entonces crea un microtráfico, pero ese microtráfico ese es el vivero, el almacio del crimen y de la delincuencia y de los atracos y los asaltos y toda esta cosa que estamos viendo. Que hasta incluso, como yo decía, ya hasta de los urbanos, los famosos artistas, que hay que ponerle entrecomillados, de los urbanos, todos salen de ese tigrismo, muchas veces que se genera con todo esto en la periferia y por donde quiera. El alcohol, la droga y todo esto, y fíjense cómo digo yo, esa aleación con el tatuaje, fíjense ese que cayó, ese tatuado entero, ese que murió ahora, el cirujano, una cosa terrible, un hombre que era un azote. Bueno, entonces, Marino Vinicio Castillo ni siquiera se menciona, no se atreve ni a llamarle, yo no sé, ni siquiera consultarle por teléfono, pienso yo. Ante hechos tan graves como lo que estamos viendo y tan hechos que él denunció, pero que estudió toda esta sociedad, la ha estudiado el doctor Marino Vinicio, pero no le dan caso. Aunque él hace sus planteamientos y el pueblo hoy le oye, le escucha, le respeta, porque sabe que lo que él dice, la gente ya lo está tardíamente, pero lo asimila. La autoridad nunca ha querido asimilarla. Y es penoso que todavía a esta altura de juego, un presidente bisoño como Luis Abinader no consulte sus Salomones a gente como él, vamos a llamarle así, porque no es que solamente es el único, es el doctor Marino Vinicio Castillo, que hay muchísima gente que tiene experiencia de Estado. Este gobierno, usted busca 2 funcionarios con experiencia. Yo creo que este gobierno nada más tiene 1 o 2 funcionarios que se puede decir que son gente de Estado. Gente de Estado, pero el resto son bisoños y gente que tuvo una experiencia fugaz en el Estado, los gobiernos fugaces del PRD, que además cargados también de muchísimas deficiencias y de falencias y de, qué sé yo, y de excrescencias también, porque hubo de todo. Entonces, yo creo que el gobierno está mal asesorado o mal atendido en ese asunto, porque imagínense, yo vi unas declaraciones del jefe de prensa del Palacio Nacional, Archiva, un muchacho que tiene muchísimo tiempo en la prensa y en los medios de comunicación, hablando de los enemigos de Luis Abinader, que levantaron una falacia en Nueva York con un asunto de una cena que se atribuyó a que la había hecho el gobierno y que fue después el sector privado, bueno, un chisme de eso. Pero ¿cómo una persona que maneje la prensa del presidente hable de los enemigos del presidente? Pero es que el presidente no puede tener enemigos. Enemigos de esa calidad, enemigos políticos no puede tener. Puede tener adversarios políticos, pero fíjense, el principal asesor de prensa habla de enemigos políticos. Ahora, ¿dónde puede haber enemigos no políticos de Luis Abinader? En este asunto del narco, de la narcopolítica. Y el presidente no ha escuchado, parece, a Marino Vinicio Castillo. Y es una pena. Pero el presidente, que ha sido muy enfático
y ha sido muy coherente y muy serio con su palabra, porque el presidente Abinader ha dicho, caiga quien caiga. No hay vaca sagrada en asuntos de todo este crimen, de narcotráfico y de narcopolítica, pero también en el de corrupción y el de la transparencia, incluso personas de su propio partido que están enjuiciados, presos. Y el gobierno ha sido rápido en tomar decisiones cuando se denuncian casos de irregularidades. Pero el presidente, repito, que ha señalado que va a destrozar el narco. Ahora, yo me acuerdo, leyendo todas esas biografías sueltas y todas estas experiencias que uno va acumulando leyendo. Pero el caso de los Kennedy, por ejemplo. Robert Kennedy, hermano de John F. Kennedy. Los Kennedy. Su padre, creo que se llamaba Joseph Kennedy, creo que era Joseph Kennedy, el padre, el patriarca de los Kennedy. Él fue modelando a su hijo John Kennedy para hacerlo presidente de los Estados Unidos. Y fue senador del estado de Massachusetts. Y entonces, bisoño, joven, pero ya con experiencia, porque ya Kennedy venía, bueno, tuvo un tiempo en la guerra, la Segunda Guerra ahí, pero era un joven ya de Harvard y de esas universidades, y ya formándose, se forman. Porque en Estados Unidos se hace carrera política también. Entonces, John F. Kennedy no iba tan fácil para ganarle a un hombre tan experimentado como era Richard Nixon, que demostró Nixon después la calidad política que tenía Nixon, las marrullas, como se dice, un político terminado. Era el vicepresidente del presidente Eisenhower. Entonces, en esa competencia se exhibió un Kennedy joven, un Kennedy ya en la televisión, o sea, buscando ya lo mediático y bien y esas cosas, pero vencer a ese partido republicano tan fuerte que venía con ese gobierno del presidente Eisenhower y un Richard Nixon, repito, que era el segundo, el vice. Joseph Kennedy, el viejo, se dio cuenta que había que negociar con el bajo mundo y negoció con la mafia dirigida por Sam Giancana. Sam Giancana fue un hombre poderoso de todos esos sindicatos portuarios y sindicatos de transporte y cosas de eso. Entonces el viejo parece que negoció con esos mafiosos para que le ayudaran a ganar a su hijo. Y le ayudaron de verdad. Sam Giancana. Bien, ¿cuál era el destino? O cuál era, mejor dicho, cuál era la garantía para Sam Giancana y su mafia. Que en la Casa Blanca, montada John F. Kennedy, la Casa Blanca se haría como de la vista gorda, pesada, con respecto a la mafia, a esos negocios, al ilícito que manejaba Sam Giancana, toda una organización criminal enorme. John F. Kennedy gana las elecciones y nombra fiscal general a su hermano Robert Kennedy. ¿Y qué pasó? Robert Kennedy, con la anuencia de su hermano, entonces le entra, como se dice, a dos manos, como dicen los boxeadores, a la mafia de Chicago, representada por Sam Giancana, y esta gente se sintió como sorprendido. ¿Pero y cómo es posible? Si nosotros lo ayudamos a ganar, ahora nos va a destruir. Y los dos terminaron muertos. John Kennedy, Robert Kennedy lo mandó a matar. Esa mafia fue la que mandó a matar a esa gente. Porque en Estados Unidos había una conspiración de políticos y cosas de eso. Esos fueron esos tipos los que mandaron a matar a los Kennedy. Porque es que no hay forma de que usted busque por otro lado para que se asociaran políticos. Tal vez la conspiración al final, bueno, se podían asociar porque eso era una prueba de que los políticos estaban ligados con la mafia. La misma elección del presidente Kennedy. Entonces, aquí
el PRM no puede negar la participación del narco, porque ahí están las evidencias. Ahí hay diputados que están extraditados, presos, diputados que están imputados ahora, que ya tienen un juez especial de Suprema Corte para conocerle juicio. Ahí hay evidencia de gente extraditada, gente que está pendiente de extradición, gente que está en coerción. Narcos pesados, narcos muy pesados y más todavía los evidenciados con esta operación Falcón. Más de 20, 23 o 24, no sé cuánto, 27 personas en justicia. Todo ha sido en el gobierno de Luis Abinader, en el gobierno del PRM, pero no, el PRM no puede venir a decir ahora que no conocía a esa gente, porque no es verdad que no lo conocía, lo conoce y todavía los que están ahí. Que ahí hay senadores y hay diputados todavía, y sabrá Dios cuántos alcaldes y regidores y funcionarios incluso, que pueden ser mencionados o imputados o acusados en estos juicios o este macro juicio contra el narco. Entonces, ¿quién sabe cómo esta gente pueden reaccionar? Porque fíjense lo que pasó en los Estados Unidos. En Estados Unidos, imagínense aquí. Y lo vimos en Haití ahora, también, con esas manos poderosas de los negocios ilícitos y de la corrupción en Haití. Entonces, yo creo que gente, por ejemplo, como el doctor Marino Vinicio Castillo, que hace advertencia y que el presidente debe cuidarse más y estar vigilante, y el presidente entonces es muy expuesto, tiene un gobierno muy coloquial. Y eso debe mover a preocupaciones. Ojalá no pase nada aquí. Ojalá no pase nada. Pero el presidente tiene que estar resguardado, que se cuide. Que repito, esa gente se puede sentir traicionada hoy. Y diríamos, entre lo aberrante que puede ser estas cosas. Pero se siente traicionada y tal vez tienen hasta razón de sentirse traicionada, porque es que tuvieron una participación demasiado activa, demasiado evidente, demasiado de bulto. Algo que aquí hacía tiempo que uno no veía esas evidencias tan de bulto como sea, tan obvias, de apoyo del dinero del narco a la política. Y eso se vio y están ahí todas las evidencias, repito, no es un invento, ni es un ataque del balaguerismo, o que viene de cuando Peña Gómez, que eso es un invento de Vincho Castillo y su gente, ese era el estilo. Cuando el doctor Marino Vinicio Castillo hacía su denuncia también y señalaba responsablemente dónde estaba el hueco, por dónde penetraba, por dónde venía la infiltración, se le señalaba con dureza, hasta que venían las evidencias y le daban en la cara, como se dice a la gente. Vamos a la pausa y seguimos entonces con otro tema, que es el de la austeridad, que tantas veces hemos hablado de lo austero, pero no se ha hecho caso de la austeridad verdadera. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir. El Banco Central informa que tiene una papeleta de 200 pesos nueva, nuevo hilo, ese hilo transparente que hay en las papeletas. Entonces, es una emisión de una papeleta del 2020, dice. Emisión de 2020 de 200 pesos. O sea, que la gente sepa que hay una papeleta nueva, que va a tener un hilo distinto en su formato ahí, que la gente sepa que esa es una papeleta que está libre para circular en todo el territorio nacional, que no hay problema con ella. Bien. Bueno, hay este asunto del 30%, yo quería señalar lo siguiente. Yo sé que hay gente que quiere que se apruebe y bueno, y ha habido una lucha con eso, bien intencionada por parte de Botello, que es un diputado del Partido Reformista, y ha estado luchando para que los obreros reciban ese 30% de lo que tienen acumulado, sus dineros que están acumulados, y que son pensiones que cuando la vengan a recibir son centavos, como dice, lo que va. Y entonces la gente quisiera tal vez resolver su problema ahora, pero se ha puesto el ejemplo de Chile, para justificar que si en Chile se ha dado un 10 más 10 más 10 y ahora vamos a un 40, se está pidiendo ya otro 10 más. Entonces sería un 40% en Chile. Y que en Chile no ha pasado la catástrofe, pero ya se está hablando de inflación en Chile. Pero ¿qué pasa con Chile, la República Dominicana? Que yo creo que esas son cosas que debieran atenderse. Y sé que el gobernador del Banco Central hizo un planteamiento y banqueros que han señalado que eso puede ser inflacionario, toda esa masa de dinero. El ejemplo de Chile, señor, en Chile no es República Dominicana, en Chile acababa de pasar una situación gravísima de lucha social en las calles, una revolución en las calles. Entonces viene la pandemia, después de todo aquello destrozo y de todo aquel vandalismo que hubo en Chile. Entonces viene la pandemia y saca de circulación hacia millones de gente del trabajo y todo, se paralizan las economías. Entonces en Chile no es República Dominicana, nosotros no hemos tenido esa efervescencia social. Pero en Chile tal vez se justificaba por esa situación previa, que ya tenía un país que estaba en una situación explosiva. Y tal vez eso era una forma de distensión, qué sé yo, o de contención a esa exigencia tan fuerte social. Entonces la gente con dinero, bueno, la gente se tranquiliza. Pero en Chile no, esa situación que pasó en Chile no la hemos tenido nosotros aquí. Tal vez esas cosas es bueno que se sopesen. Ahora, vamos a hablar del Estado botín. El gobierno acaba de declarar que ha preparado un presupuesto de 1.046.000 millones de pesos para ser gastado este año, 2022. Pero que no incluye la reforma. Uno no sabe de dónde van a salir todos los dineros para
hacer las obras que se han anunciado en 13 meses que tiene el presidente anunciando obras, que todavía ayer se anuncia por decreto el teleférico en Santiago, imagínense usted. Entonces uno no sabe de dónde va a venir el dinero. Ya esa reforma, dijimos que esa reforma va a ser pensada por las mismas situaciones que han pasado y que yo decía, vamos a esperar la del Salvador, la del Ecuador, que es una reforma, y hoy hay más detalle en el periódico, de esa reforma que puede ser un ejemplo a seguir en República Dominicana. Pero bien, ¿qué es lo que yo quiero destacar, señores? La prensa de ayer, principalmente el Diario Libre, hizo un reportaje revelador del Estado botín, cómo estos funcionarios legislativos se han querido coger el Estado, llevarse el Estado ellos. Barrilito, cofrecito, dinero que para las madres, el dinero de las Pascuas, el dinero para los viajes, pero se van a llevar todo el país, se van a robar el Estado, pues es un robo. Ese dispendio es un robo al Estado, eso es el Estado botín, un festín con los bienes públicos. Yo quiero poner a Balaguer de nuevo para que el presidente Abinader oiga de la voz de un experimentado estadista lo que es la austeridad y por qué era austero Balaguer. ¿Y por qué no se puede? Entonces, es que este gobierno, como yo he dicho, ni recibe consejos, ni lo pide, ni lo acepta, los consejos. Y Balaguer, que era, señores, ese era un Dios vivo en este país, en experiencia vastísima. Hizo una reforma en el 91 aquí, la famosa reforma de Balaguer. Y Balaguer trajo a Constantín Baizó y trajo aquí a Hernando de Soto y a todos verdaderos especialistas del mundo y lo trajo aquí a conversar con patronos y con obreros y con políticos. Y se llegó a una reforma que yo me acuerdo, señores, Balaguer desmontó más de 500% de las aduanas. Que la empresa criolla temerosa de que iban a quebrar, porque bueno, pero y si quitan todos estos aranceles. Un proteccionismo vulgar que había en el país. Y Balaguer le desmontó 500% a las aduanas y llevó al país a una situación de reforma profunda, una reforma fiscal profunda y reforma de tributaria. Y Joaquín Balaguer necesitó de esos asesores, pero aquí ni se pide asesoría ni se acepta asesoría. Entonces es un gobierno que se la sabe toda, como dice. Pero vamos a oír a Balaguer, que yo lo puse ayer, pero lo vamos a repetir, porque me parece interesante. Todas estas situaciones de carácter inflacionario, controlando la deuda pública, implantando un régimen de austeridad absoluta en la administración pública. Si el país no me apoya en eso, el país va hacia la ruina. Reclaman que aumenten los salarios, son los mismos que ayer decían que el país estaba siguiendo la corriente de los países latinoamericanos, que se estaba suramericando la economía dominicana. Ahora esas mismas personas, por pura demagogia, están diciendo lo contrario. Pues yo no estoy dispuesto a dejar ni un milímetro, ni una línea, en mi convicción absoluta de que el país necesita corregir su economía con austeridad, con honestidad, con valentía, con valor, frente a todos los obstáculos presentes y futuros. Si el presidente Abinader escuchara a Balaguer, estudiara a Balaguer, pudiera tener esa fuerza de razón para llamarle la atención aquí, porque es que alguien tiene, ¿qué cambio va a haber hasta que nosotros no cambiemos esta conducta botinesca de estos legisladores? ¿Qué vamos a hacer? Si un líder político que gobierne no le pone freno a esto, usted sabe ese titular de Diario Libre ayer, legisladores convierten exenciones en lucrativo negocio de autoluz. Es una vergüenza leer aquí que un diputado, porque le da ese derecho que se lo han dado ellos mismos, pues ellos son los que legislan. Señor, ¿tú sabes que un diputado 23, casi 24 millones de pesos en evasión de impuestos? O sea que él no está violando la ley, desde luego, pero obviando el impuesto al fisco, 24 millones de pesos. Oigan los vehículos que ese señor ha traído: 2 Mercedes-Benz, un Bentley, un Lamborghini y un Porsche, siendo diputado de 2013 a 2021. ¿Usted cree que eso puede ser posible en un país pobre como este? Pero tiene que ser un país que está saqueado por los políticos irresponsables. Entonces este país tiene que... El cambio es por ahí, presidente.
Si usted hace que se desmonte ese botín primero, porque ¿con qué moral se puede hablar de una reforma fiscal en este país? Viendo ese botín, ese festín. Oigan bien, un administrador de migración, director general de migración, la directora, qué sé yo, de un fondo, tiene que pedirle como una caja chica. Mire, tiene que ser 200,000 porque el hombre gasta 8 y 10 mil pesos diario en almuerzo, vinos y dulces finos para el director de migración. ¿Y quién es este jeque? ¿Y cómo es posible que un gobierno que esté buscando 14,000 millones de dólares prestados para atender situaciones de presupuesto, permita que pasen una cosa? 200,000 pesos hay que subirle al fondo porque el hombre come y almuerza, qué sé yo, con su canchanchan, sus amigos, y gasta 8 y 10 mil pesos todos los días en almuerzo. El director de migración, ¿y quién ha visto una cosa igual? Creo que el director de migración, no sé si es el director de migración o quién es, pero lo vi en la red. Es una cosa increíble. Un gobierno que esté buscando 14,000, que oigan a Balaguer, ese que está ahí, por un aumento de 7,000 pesos que se hicieron los senadores, de los cuales había más de 10 que eran de la oposición, y enviaron a Putico allá al Palacio a convencer a Balaguer, a decirle a Balaguer que ellos se habían aumentado de 7 a 15,000 pesos el salario. Oigan lo ridículo, de 7 a 15,000. Presidente, yo vine a informarle, dígame González, así era que decía Balaguer, vine a informarle que los senadores de la República decidimos aumentarnos el salario de 7 a 15,000 pesos. Y Balaguer dio un manotazo. ¡Atrévanse! ¡Atrévanse! O sea, eso es un presidente mandándole a decir a 10 o 12 senadores contrarios a su partido, adversarios diciendo que eso no iba. Entonces el presidente Abinader tiene que dar un atrévanse también y mandar a esta gente a capítulo y ponerle freno a este desenfreno, a este desorden. Y el presidente del Senado y quien sea, y hay senadores ahí que no aceptan los barrilitos y esas cosas. Es verdad. Y toda esta canonjía, pero tenemos que ponerle freno a esto, porque ¿con qué moral podemos venir a clavar impuestos a una población que todo el mundo sabe a dónde van a parar? La canasta impositiva, por dónde primero la sirven ese sombrero, por dónde lo pasan? Todo el mundo sabe que la clase media, que es la mayor, y tal vez se recitan algunos muy ricos, vamos a ver hasta dónde se van a resistir. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.